¿Sabes cómo se siente el éxito? El sentir tu proyecto que le dedicaste bastante tiempo se está volviendo popular, es uno de los mayores logros que alguien puede tener en su vida, ver cómo tu obra es amada, sentir un aire fresco llegar a tu existencia, tu arte es amado por muchas personas, eres alguien que tu público te quiere. Es una verdad que no se puede negar, pero yo no siento éxito. Esto fue un error que está cobrando factura a mi vida. ¿Cómo fue que sucedió todo esto? Se siente como si el tiempo te hiciera sacar de la tierra memorias enterradas desde hace años, pero con consecuencias. Todo inició desde que entré al mundo del Internet. Aprovechaba cuando mis padres no entraban o cuando era por la tarde para jugar algunos juegos de páginas web sobre Kirby. Estas tardes para mí era la mejor parte del día después de estudiar y hacer tareas, era un momento de descanso y de diversión. Aunque también aprovechaba para hacer algunas ideas o dibujos, mi mente en ese entonces imaginaba algunas ideas que podría recrear en lugares pequeños como mis cuadernos simplemente usando Paint. A pesar de que no era bueno dibujando, las ideas para mí ya eran suficientes. Pasaron los días, mientras que aún teniendo esa mente curiosa e ingenua, tomé la computadora y busqué algunas ideas para una historia, de ahí encontré el formato de terror. Las ideas llegaban a mi cabeza, como si fuera lluvia que cae durante una noche fresca y tranquila. Tomando de base el supuesto minijuego cancelado de Kirby de aquella mansión en Superstar, usando mi computadora y Paint, comencé a crear un juego muy pobremente programado, con gráficos horribles de Paint y jugabilidad mediocre hecho en el antiguo Flash. Sin embargo, en esa edad, estaba totalmente encantado con el resultado. Al principio, solo quedó en eso, un proyecto personal que mantendría de forma privada y para que pudiera pasar el rato, y a pesar de que traté de darle un punto positivo, aún no puede entender cómo es que resultó en eso. Lo más seguro de la posible respuesta a todo este quilombo, sería cuando mi ambición me mató y cegó al punto de que quería mostrar todo lo que estuve realizando durante aquellos tiempos. Sin embargo, la supuesta popularidad era no más que una falsa fantasía que estaba en mi cabeza. En ese entonces, la emoción simplemente cayó en picada, de solo un disparo, mi inspiración fue desvanecido y destrozado, de una forma muy torpe. Pero ese sentimiento solo duró una semana, pues quise rehacer todo, empezar desde cero. Sin embargo, pasó lo que sería la muerte de mi computadora vieja. Se tuvo que formatear, pero ya no funcionaban los dos archivos en donde se estaba realizando el juego. Así, terminando todo interés que tenía por continuar rehaciendo el juego. Y así se hubiera quedado si no me hubiera enterado de que, años después, mi juego estaría siendo conocido. Estaba pasando un día normal, estudiando, trabajando, cosas que ya gente a sus 19 años hace. Sin embargo, se tornó un poco diferente al enterarme que mi juego fue reconocido. En lo personal, fue una sensación extraña, pues habían pasado mucho tiempo desde que había dado un mínimo de tiempo hacia aquel juego mal hecho. Los recuerdos comenzaron a caer como si me hubieran lanzado un balde de agua fría. No recordaba todo lo que había realizado, pero aún sabiendo eso, era consciente de algo. El juego no debería de lucir tan decente. Ahí es cuando comencé a sentirme extraño. Alguien realmente apoyó mi proyecto al punto de hacerle remake. Era algo que, en lo personal, no le veía ningún sentido a pesar de que sería un gesto bastante bonito como para que fuera real. Fui a investigar inmediatamente, dejando todo de lado, hasta enterarme de la respuesta a todo. Pero una respuesta que se sintió como una bofetada en la cara, como una sensación bastante desagradable. Tomaron mi juego para hacer un virus. Aquella tarde se tornó de una forma muy amarga para mí, no esperaba tener tanta mala suerte como para que mi juego, literalmente un juego que nadie conocía y solo tenía como entre 2 o 3 personas, fue tomado para hacer un virus peligroso. Siendo catalogado como un Civ Bomb. La tarde simplemente terminó en eso, en algo incómodo, un recuerdo que simplemente llegó en mal momento y sintiendo mucha pena por provocar todo aquel quilombo de forma indirecta, o así me sentía. Pero me hubiera gustado que solo se quedara en un momento amargo. Pasaron unos días, y quise ver por mera curiosidad si aquel problema que había formado aquel juego que había creado por fin fue solucionado.
La respuesta es un no, aún seguía provocando problemas a otros usuarios, de ahí se formó un pequeño miedo mental exagerado en aquel momento. Era consciente que era paranoico y que tenía que madurar en ese sentido. Así que, en ese momento, solo sentía desinterés, a pesar que ese pequeño miedo aún seguía ahí. Las horas pasaban, y cada que checaba un poco la situación, solo se formaba una bola de nieve que arrasaba con todo. Pero, en lo personal, la peor parte llegó cuando empezaron a salir capturas que fueron tomadas por las víctimas. Como había mencionado con anterioridad, el miedo estaba dentro de mi cabeza, como si fuera un parásito conectado a mi cerebro, y las imágenes no ayudaban. Cada captura que veía del juego, solo provocaba que el miedo que tenía dentro de mí aumentara. Pero llegó el día en el que ese miedo solo terminó explotando por todas partes, al solo ver una simple y mísera foto. El juego me está buscando. El juego de forma simple pero directa, les dice a algunas víctimas del virus si saben de mi ubicación. Me encantaría decir que todo esto fue una broma pesada realizada por uno de mis amigos, pero ellos no serían capaces de hacer algo tan dañino solo por una estúpida broma. Sobre todo porque aún no los había conocido desde que perdí los archivos. Sé que soy alguien bastante nervioso y paranoico, pero, genuinamente, tengo miedo. Ya para este punto, solo quedan dos respuestas para todo este desastre. La primera, aunque es la más tonta si les soy sincero, el juego comenzó a seguirme debido a que es material creado por mí, o por su naturaleza de infectar otros dispositivos de una forma un poco aterradora. O la que puede tener mucho más sentido, es la persona que usó mi juego para hacer este virus. A pesar que haya cosas que no cuadren o que no tengan un mínimo de sentido, las intenciones ya están claras. Las razones por las que me siguen no existen, por lo menos por ahora, pero incluso si hubiera una mínima justificación, no quiero que ese virus llegue a mí. Soy consciente que puedo llegar a ser alguien con temperamentos de pánico, pero, ese juego me está siguiendo y lo siento cada vez más cerca. Y si una de las anteriores teorías que planteé fueran ciertas, tú y yo sabemos que las intenciones, no son para nada buenas.